apologética. Amén. Ese es un tema, mis amados hermanos, el cual les recuerdo, amén, solo brevemente antes de comenzar. Es un tema que esa palabra un poco complicada, pero básicamente significa la defensa de la fe. El cristiano tiene que saber cómo defender la fe. El cristiano tiene que saber cómo responder aún las preguntas más difíciles, amén, porque el Señor no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía. ¿Cuántos lo saben? La palabra lo dice, que Él no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía, hermanos. Más bien Él ha puesto en nosotros un espíritu de poder, amén. Y entonces a lo que vamos, hermanos, con estas enseñanzas de apologética es de que no podemos ser, ¿verdad?, de aquellos de que huyen de cuando la pregunta viene muy difícil de algún amigo, quizás un ateo, alguien, ¿verdad?, de una religión, ¿verdad?, que está en contra de las cosas del Señor. Si nosotros no estamos preparados para saber cómo responder estas preguntas, mis amados hermanos, entonces ahí vamos a flaquear, hermanos, y la verdad que hay que decirlo, vamos a poner en mal el nombre de nuestro Señor, porque Él está esperando de que nosotros seamos discípulos de Él. Y un discípulo, mis amados hermanos, se prepara, amén. Un discípulo no dice, yo ya lo sé todo, ¿verdad? Porque eso es lo primero que hace arruinar a muchas personas, a muchos ministerios, a muchos cristianos que tienen años, hermanos. Pero si no hay un espíritu enseñable, si no hay algo en nosotros que dice, no, yo necesito aprender también de la palabra porque no lo sé todo, amén, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, formando discípulos por medio de la enseñanza, amén. Habiendo dicho eso, aunque yo sé que usted ya lo sabe, mis amados hermanos, amén, vamos al tema de hoy, mis hermanos. Yo se los avisé hace como unas 3 semanas, pero yo sé que no lo hemos repetido en las últimas semanas, pero hoy vamos a tener una enseñanza muy preciosa y es contestando la pregunta, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Es un interrogante, hermanos. La clase pasada, no fue la semana pasada, sino hace como 3 semanas, hablábamos sobre la existencia de Dios y planteábamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Eso ya lo vimos hace unas semanas y siguiendo la lógica, ¿verdad? Vamos a ir ahora al cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque, como decíamos en la primera enseñanza, nosotros aprendemos de Dios por medio de ¿dónde? De la Biblia, de la palabra de Dios. Pero ¿qué entonces si alguien le dice a usted o me dice a mí? ¿Y usted cómo sabe que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Verdad? Es una pregunta que nos puede llegar. ¿Cómo usted sabe, Aarón? ¿Cómo usted sabe, Lolita? ¿Cómo usted sabe, Betty, que la Biblia es la palabra de Dios? Tenemos que saber cómo responder esa pregunta. Amén. Así que ese es el propósito de la pregunta ahí. No es porque usted y yo no lo sepamos, ¿verdad? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Esta es una clase, una enseñanza para prepararnos cómo responder. Amén. Así que sin más preámbulo, mis amados hermanos, porque tenemos una enseñanza muy hermosa en esta noche, yo les voy a invitar a todos que por favor me acompañen a los versículos de base que vamos a leer antes de orar y entrar en la enseñanza. Por favor, vayamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, su capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Voy a esperar que todos lo puedan encontrar. Me confirma con un amén. Si está en su posibilidad de hacerlo, también se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos estos versículos que es el texto base de nuestra enseñanza en esta hermosa noche. Amén. ¿Lo tenemos todos, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Oramos en esta hora y le decimos al Padre: Padre que estás en el cielo, Padre bueno, Padre eterno, bendito y alabado sea tu precioso nombre, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Padre, la gloria. Mis hermanos y yo te damos gracias por habernos traído aquí en esta noche, Señor amado de la gloria, por tenernos aquí nuevamente en tu casa reunidos, Señor, donde hemos alabado y adorado tu nombre, donde hemos, Padre, la gloria, elevado nuestra adoración a ti, ya que tú eres digno de recibirla, Señor amado. Gracias por tu presencia, Señor amado. Gracias, Padre, la gloria, por cada parte de este servicio, Padre. Gracias porque aún no hemos terminado, Señor, sabiendo de que antes de irnos, Padre, la gloria, también tú nos vas a dar algo especial, que es la enseñanza de tu palabra. Como siempre te pedimos, Padre, la gloria, danos sabiduría, danos inteligencia, danos entendimiento, discernimiento, Señor amado. Danos humildad, danos un espíritu enseñable, Señor amado. Quita de nosotros todo lo que no le agrada o lo que puede impedir, Señor amado, de que recibamos, Señor, la palabra en esta hermosa hora, Padre, la gloria. Usa, Padre, mi vida en tu gracia y misericordia, Señor, para dar esta enseñanza. Nada bueno tengo yo, Señor. Lo único bueno viene de ti, Padre, la gloria. Solo dame sabiduría, Señor amado. Dame, Padre, la gloria, la unción, Señor. Padre, la gloria, yo te suplico que junto con mis hermanos podamos salir de esta noche, Señor amado, con esa alegría, ese gozo, Padre, la gloria, de que hemos aprendido, Señor, un poco más de tu palabra, Señor amado, porque aunque a nuestro parecer sea un poco el tiempo limitado, Señor amado, de la gloria, pero, Señor, grande es la enseñanza de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos, Señor, cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que, mis hermanos, hoy en esta hermosa noche vamos a aprender cómo responder el tema de la apologética que le hemos titulado ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Como les repito, mis amados hermanos, la apologética es un tema bastante profundo, hermanos. Lo que yo les voy a compartir a ustedes, amén, en los próximos 40 minutos, ¿verdad? Un poco más, por más que se pase, ¿verdad?, la hora, amén. No es todo lo que podíamos aprender, hermanos. Estas son enseñanzas que se dan a nivel instituto o seminario muchas veces, hermanos, que los vamos a condensar en la manera posible, ¿verdad? En estos próximos minutos, ¿verdad? En este próximo tiempo. Pero como siempre, hermanos, podemos nosotros, aunque sea el tiempo limitado, aprender grandes cosas. Así que a cada enseñanza yo les voy a traer al principio unos objetivos. Esto es para agarrar su atención. Eso es para que usted pueda decir, ¿verdad? Esto es lo que, si yo presto atención en esta enseñanza, amén. Si yo presto atención, esto es lo que voy a aprender en esta noche, amén. Y yo lo sé, mis amados hermanos, lo repito, amén. Yo sé que a veces vamos muy rápido por los dispositivos, a veces, ¿verdad?, la atención se nos va por cualquier cosita, pero recuérdense, hermanos, estas enseñanzas están siendo grabadas, están siendo subidas a YouTube, así que si usted quiere regresar a ver las notas, si usted quiere regresar a ver los dispositivos, ahí van a salir en la página, ¿verdad?, de YouTube de la iglesia. Pero bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos de esta hermosa noche, mis hermanos? Vamos a aprender estas 5 cosas. Número 1, vamos a aprender qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios. Número 2, cómo pueden existir autores humanos y un autor divino al mismo tiempo. Número 3, ¿por qué confiamos en que la Biblia es verdadera y digna de confianza? Número 4,
¿De dónde proviene la autoridad de las Escrituras? Y número 5, ¿cómo responder cuando alguien nos dice la Biblia fue escrita por hombres? Amén. Así que estas 5 cosas es lo que en esta clase condensada de este tema tan profundo, pero vamos a aprender juntos en esta hermosa noche. Amén. Número 1, mis hermanos, ¿verdad? Hablemos de algo que usted y yo podemos enfrentar un día. Amén. Sabemos nosotros, mis hermanos, que no todos piensan de la misma manera de nosotros, ¿verdad? Estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, rodeados por muchas personas incrédulas, muchas personas que no creen lo que nosotros creemos, que Dios no les ha abierto los ojos para ver las cosas como nosotros. Así que en algún momento, mis amados hermanos, alguien le puede decir a usted lo siguiente. Óigalo, oiga lo que dice esto. La Biblia fue escrita por hombres. ¿Hay alguien aquí que ha recibido esa respuesta en algún momento? No lo sé. Quizás usted ha conversado con un familiar. Quizás usted ha conversado con un ateo. Quizás usted ha conversado con alguien que cuando usted le quiere hablar de la palabra de Dios le pone un alto y le dice, mire, lo primero que usted me trae la Biblia y usted está hablando de que es la palabra de Dios, pero ustedes cristianos, evangélicos, ustedes tienen una Biblia que fue escrita por hombres. Y oiga, ¿verdad? No sé si captan el tono de mi voz, pero lo que estoy tratando de dar a entender es que se lo van a decir a usted y a mí como forma de reproche, como forma de acusación, como forma de ataque, mis hermanos, espiritual. Es un ataque espiritual, hermanos, contra nosotros para que nosotros nos frisemos y digamos, ay, ¿y ahora qué digo? ¿Verdad? ¿Cómo sobrepaso esto? Usted y yo tenemos que saber cómo responder esta acusación, este afrento, ¿verdad? Cuando nos dice a alguien, tu Biblia fue escrita por hombres. En primer lugar, mis amados hermanos, yo les hago la pregunta. ¿Es cierto que la Biblia fue escrita por hombres? Sí, amén. Es cierto, amén. Y usted tiene que poder responder a esa pregunta, ¿verdad? Sin temblar, sin verse nervioso, ¿verdad? Hay que tener, estas clases nos están fundamentando la fe. Hay que tener convicción, hay que tener certeza. Amén. Y poder decir sin ningún temor, es cierto, la Biblia fue escrita por hombres. Amén. Una Biblia de estudio le va a revelar, le va a decir, aunque algunos libros tienen autores anónimos, pero una Biblia de estudio le va a decir desde la primera página de ese libro quién la escribió. Usted va a ver, mis hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Usted va a ver que David escribió la mayoría de los salmos. Usted va a ver que los evangelistas escribieron cada uno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Escribieron su evangelio. Amén. Usted va a ver que Pablo es el escritor de las cartas paulinas. Amén. Así que cuando alguien le diga su Biblia fue escrita por hombres, usted diga, sí, fue escrita por hombres. Pero eso no cuenta toda la historia. Y eso no es la pregunta central que vamos a responder esta noche, porque si no, aquí cerraríamos la clase, ya no hay nada más que decir. Pero es que lo que nosotros tenemos, mis amados hermanos, es algo más profundo que simplemente responder si la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, aquí la pregunta central no es si la Biblia fue escrita por hombres. Eso lo decimos con una certeza, claro que sí. Pero le podemos llevar al amigo, al que quiere usar esto en contra de nosotros, a otra pregunta. Y es una que ellos no van a poder responder. Nosotros sí tenemos que saber responderla y tener la palabra de Dios como respaldo. Y esa pregunta es, ¿verdad? Como dice aquí, la pregunta central es, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Amén. Contestémoslo unánime, iglesia. ¿Quién es el verdadero autor de la iglesia?
Dios. Amén. Dios. Amén. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a respaldar esa declaración de que Dios es el verdadero autor de la Biblia? Aquí es donde comienzan, mis amados hermanos, para los que están tomando notas, para los que lo van a grabar en su mente. Aquí es donde vamos a comenzar a hablar sobre algunos términos de apologética, mis amados hermanos. No es para abrumarlos con unas palabras grandes, sino para que usted pueda tener algo con que contestarle a alguien el día de mañana. Amén. Vamos a hablar en primer lugar de algo que se llama la inspiración de las Escrituras. Si usted está escribiendo una nota, esa es una palabra importante. Inspiración. La inspiración de las Escrituras. ¿Qué significa inspiración de las Escrituras? Aquí les proveo, mis amados hermanos, una definición. Dice lo siguiente: la inspiración de las Escrituras es la obra sobrenatural mediante la cual Dios dirigió a los autores humanos para escribir exactamente su palabra sin anular su personalidad ni su estilo. Amén. Yo sé que eso es algo, mis amados hermanos, una definición algo largo, pero básicamente lo que está diciendo, mis amados hermanos, es que Dios dirigió a los hombres. Él inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Detrás de ellos había un autor divino, el Dios poderoso que nosotros creemos, mis amados hermanos, que Él puso en cada uno de los hombres que escribieron los libros de la Biblia, los 66 libros. Cada uno de los autores, mis amados hermanos, no escribió por su propia voluntad. No escribió haciendo cosas o escribiendo cosas al azar, tomando pluma y sin saber qué es lo que iban a escribir. Dios los inspiró a escribir cada letra de lo que está en este sagrado libro. Mis amados hermanos, Dios los dirigió. Los hombres escribieron. Ellos fueron los que físicamente tomaron pluma y papel. Amén. Pergaminos, rollos de papiro, lo que haya sido en aquellos tiempos. No creo que hayan sido lapiceros modernos. Pero cada cosa que ellos escribieron fue inspirada por Dios mismo. Son otras para los que queremos aprender. Amén. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, 20 al 21? Amén. ¿Lo puede leer, hermano Aaron? Amén. Ahí usted puede ver que no estamos sacando la palabra inspiración de cualquier lugar, hermanos. Lo estamos sacando de la misma palabra de Dios. Dice, mis amados hermanos, lo acaba de leer nuestro hermano. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Eso es lo hermoso, hermanos, de la Biblia. La Biblia, hermanos, si alguien le dice, su Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes, usted diga, sí, y con mucho orgullo lo decimos, porque eso nos dice que Dios puede usar a quien Él quiere. Eso nos dice que Él usa a quien Él le place. Eso nos dice que Él usaba, sigue usando y seguirá usando para siempre hombres comunes y corrientes. Porque la gloria no es para el hombre, la gloria es para el Dios de los hombres. Amén. Así que la inspiración de las Escrituras, mis amados hermanos,
nos dice que Dios inspiró a los hombres. Él inspiró a Pablo, Él inspiró, mis amados hermanos, a Moisés, Él inspiró a David, Él inspiró a Salomón, Él inspiró a todos los autores que puede tener este libro, mis hermanos, los libros de la Biblia. Él los inspiró a cada uno de ellos a escribir lo que ahora nosotros conocemos como la santa palabra de Dios. Amén. Quiero seguir hablando con ustedes un poquito sobre la inspiración. Quiero mostrarles algo muy hermoso. El versículo que nosotros leíamos, mis hermanos, nuestro texto de base, leíamos, uno de esos versículos es 3:16 de segunda de Timoteo. Lo repito, amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego nos dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero note que aquí nuevamente comprobamos, la Biblia misma dice que fue inspirada por Dios. Lo que aquí les traigo en la pantalla, mis amados hermanos, para los que lo alcanzan a ver, o si no lo puede alcanzar a ver, véalo, ¿verdad? Por YouTube, a los dispositivos después, mis amados hermanos, es tomado de el lenguaje original donde este versículo fue escrito. Sabemos, hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito en el lenguaje, ¿cuántos lo saben? Griego, amén. Oí como 3 respuestas, ¿saben? Pero la correcta es el lenguaje griego, amén. El Antiguo Testamento fue escrito en mayoría hebreo y algunas porciones pequeñas en arameo. Pero el Nuevo Testamento que nosotros leemos, y segunda de Timoteo, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Fue escrita entonces en griego. Amén. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Porque a veces nosotros nos olvidamos de que nosotros tenemos una traducción. Lo que usted y yo estamos leyendo, mis hermanos, en la Reina Valera 1960, amén, hay que entender qué significa eso, ¿verdad? Significa que Reina y Valera nos dieron una traducción al español. Y ellos, ¿de dónde los traducieron? Del griego original. Y a veces para evitar confusión, o más bien para llegar a aclaraciones, hay que regresar al lenguaje original para entender mejor las cosas. Bueno, eso es un tema que lo podemos hablar después. El punto es de que hay algo interesante cuando uno va al griego original y mira la palabra que es traducida al español, inspirada, y lo ve y lo busca en un diccionario griego. Y hermanos, literalmente esto es lo que los grandes hombres teólogos, ¿verdad? Esto es lo que hacen. Ellos sacan los libros, ellos aprenden el griego, hermanos, y tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, si usted va y busca la palabra inspirada, la traducción al griego, usted va a encontrar la palabra que la primera parte es así como es escrito en griego, pero la manera de decirlo sería theoneustos. Theoneustos. Es una palabra griega. ¿Qué significa esta palabra theoneustos? Esta es la palabra que es traducida en nuestras Biblias como inspirada. Y aquí, hermanos, vemos de que theoneustos viene de 2 diferentes palabras. Una es theos, que significa Dios. Amén. Theos, amén, significa Dios. Y la otra es neo, que significa soplar. Si se combina estas 2 palabras griegas, llegamos a theoneustos, que significa literalmente soplada por Dios. Eso es lo que significa, por si hay alguna confusión todavía de qué significa inspiración. Inspiración significa que los hombres, hermanos, escribieron la palabra de Dios, inspirados por Dios, porque Dios sopló en ellos. En otras palabras, Dios los inspiró. Sopló en ellos, mis amados hermanos. Eso significa, mis amados hermanos, de que procede, todo lo que ellos escribieron, procede de Dios, salió de la boca de Dios. Amén.
A eso se refiere que algo se sopla, amén. Es que salió de Dios. Dios lo puso en ellos, lo puso en sus mentes, dirigió sus manos y todo su entendimiento en ese momento para escribir exactamente lo que venía de Él. Eso es inspiración, soplado por Dios. Amén. Así que, habiendo dado esa explicación, mis amados hermanos, se recuerda al comienzo acá, ¿verdad? Que la pregunta central era, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Entonces, ¿cómo contestaríamos esta pregunta, mis amados hermanos? En primer lugar, reconociendo de que la Biblia que tenemos nosotros fue escrita por hombres, pero ellos no fueron los únicos autores. Ellos no son los que merecen todo el crédito, no. La Biblia, hermanos, tiene dos autores. La Biblia tiene una dual autoría, si quiere ser técnico con el lenguaje, ¿verdad? Dos autores. Un autor divino, que es Dios, y autores humanos, como los que hemos mencionado. Moisés, David, Isaías, Lucas, Pablo, Pedro, etcétera y etcétera. Por eso, si alguien le dice a usted, ¿y quién escribió Isaías? Usted puede responder, lo escribió Isaías, pero también lo escribió Dios. Si alguien le pregunta, ¿quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Romanos, mis amados hermanos? Pablo, amén. Y también Dios, inspirado por Dios, amén. Así que no es una contradicción, porque se puede decir que estos hombres escribieron los libros de la Biblia. Se les puede atribuir, de hecho, como les digo, en su Biblia de estudio, claro, va a decir ahí quién escribió cada libro, amén. Y usted puede decir, sí, Pablo escribió las cartas paulinas, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, etcétera, etcétera. Esa es una respuesta válida. Pero si alguien le pregunta, ¿y quién escribió toda la Biblia? Dios la escribió. Dios escribió. Hay autores humanos y también hay un autor divino, mis amados hermanos. Al final del día, los autores humanos vienen siendo como un heraldo del rey. Amén. Sabemos quiénes son los heraldos, ¿verdad? Un heraldo, hermanos, amén, es un mensajero. Un heraldo sale a la ciudad a entregar un mensaje. Ellos son los que entregan el mensaje. Pero todo el que la lee sabe que ese mensaje viene de alguien arriba, por encima de los heraldos. El rey. Así debemos ver nosotros la Biblia. La Biblia son 66 libros escritos por hombres humanos, pero por encima de estos hombres humanos está un rey también, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Mis amados hermanos, eso es la doble autoría de la Biblia. Amén. Ahora, estamos nosotros aquí dando evidencias. Pues se recuerda, ¿cuál es el tema de esta clase? El tema de esta clase es contestando la pregunta, ¿por qué sabemos, por qué tenemos la certeza nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios? No es cualquier declaración que usted y yo hacemos cuando nosotros presentamos este libro, hermanos. Nosotros estamos presentando este libro como el medio de salvación. Nosotros estamos presentando este libro como la palabra de Dios. Amén. Por eso, no descuide su Biblia. No descuide la lectura de su Biblia. No la tenga guardada por ahí solamente para sacarla entre el día del culto. Y como decimos, de tan descuidado que lo tenemos que ni siquiera la podemos encontrar. 5 minutos la estamos buscando antes de salir de la casa. Amén. Porque esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier libro. Esta es la palabra de Dios. La santa palabra de Dios.
O sea, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener una convicción tan grande de que esto es la palabra de Dios y una fe tan grande, hermanos, que si les salen por ahí diciendo, no, que eso es la palabra de Dios, no, que nosotros tenemos la palabra de Dios, usted tiene que estar tan, ¿cómo le podría decir? Tan firme en su fe de que esta es la palabra de Dios y poder tener evidencias para respaldarlo. Amén. Así que todo lo que hemos hablado ya nos va dando la respuesta, pero también podemos sacar otras evidencias de por qué estamos nosotros seguros de que Dios ha dado solamente una palabra. No es un montón de libros que están allá afuera. Él ha entregado solamente una palabra y es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué evidencias podemos apuntar de que Dios es el autor divino de la Biblia? Amén. Bueno, hermanos, aquí este dispositivo nos dice la siguiente, que si nosotros abrimos la Biblia y vamos por diferentes partes de la Biblia, vamos a ver repetido ciertas frases que son grandes declaraciones. ¿Cuántos han leído en su Biblia, hermanos? Amén. ¿Cuántos han leído en su Biblia algo como así dice Jehová? ¿Cuántos han visto que los profetas en particular, verdad? Cuando ellos escribían sus libros proféticos, ellos entregan el mensaje de Dios, pero ellos siempre, Dios dice, les dirigió a decir lo siguiente o a escribir lo siguiente: vino palabra de Jehová. ¿Cuántos han visto eso en sus Biblias? Vino palabra de Jehová. ¿Cuántos han visto escrito está? Amén. Hay diferentes formas de decirlo, pero básicamente Dios está diciendo algo por medio de esto. Y cuando Dios quiere enfatizar algo en la Biblia, usted siempre se va a dar cuenta que se repite varias veces. ¿Sabe cuántas veces se repite estas afirmaciones? Más de 3,000 veces. En toda la Biblia, más de 3,000 veces usted va a encontrar frases declarando que lo que estaban escribiendo los hombres de Dios venía directamente de Jehová. Venía directamente de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, eso nosotros, ¿verdad? Es una evidencia también de que todo lo que está escrito acá, los mismos hombres que lo escribieron, nos están diciendo ellos que no escribieron por su propia voluntad, sino que escribieron, mis hermanos, lo que Jehová les había entregado. Amén. Ahora, mis amados hermanos, nosotros, ¿qué somos, hermanos? Somos cristianos. Amén. Somos discípulos de Cristo. Amén. Yo necesito también saber lo que mi Cristo, lo que nuestro Cristo dijo acerca de las Escrituras. Mis amados hermanos, un buen discípulo de Cristo va a amar las Escrituras como Jesús las amó. Va a valorar las Escrituras como Jesús las valoró. Por eso nuestro próximo dispositivo nos dice lo siguiente: ¿qué pensaba Jesús acerca de las Escrituras? ¿Verdad? Si es cualquier persona, ¿verdad? El pastor, lo que sea, ¿verdad? Es el pastor. ¿A qué importa su opinión? Pero Jesús, amén. No nos debería importar entonces qué decía Jesús acerca de las Escrituras, amén. Oiga lo que dice Jesús. Unos 2 versículos aquí. Mateo 5, 17 al 18. Oiga lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así hablaba el Señor Jesucristo acerca de la palabra. Amén. Y esto especialmente cuando llegaron los fariseos y los escribas para acusarle de que él no valoraba la palabra, que él hasta quería cancelarla. Él dice, no. Yo no he venido a cancelar la palabra, yo he venido a cumplir la palabra. Yo he venido a cumplir la ley. Amén.
Juan 17:17, amén. No sé si alguien sabe el contexto de este versículo. Este versículo en Juan 17:17 viene de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Su última tiempo, ¿verdad? Noche con sus discípulos antes de ser arrestado. Y él oró con el Padre. ¿Cuántos lo saben, hermano? ¿Cuántos han leído esa porción? Amén. Él oró al Padre en el huerto de Getsemaní. Y él hace una oración muy, muy hermosa, larga y hermosa, hermanos, al Padre. Y la dejó para que nosotros leyéramos la oración. Amén. Bueno, el punto es de que Juan 17:17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Amén. Así, mis amados hermanos, valoraba el Señor Jesucristo la palabra de Dios. Él lo llamaba la verdad. Él dijo que ni una jota ni una tilde pasaría antes de cumplirse toda la palabra de Dios. Él confiaba plenamente, en él no había duda que todo lo que estaba en la palabra era perfecta, sin falla, digno de ser obedecida, que se iba a cumplir sin faltar nada. Entonces, ¿por qué hay cristianos hoy en día que andan dudando de las promesas de Dios? Entonces, ¿por qué aún no hemos comprendido que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará? Si él amaba, si él confiaba, si él creía en la palabra, sus discípulos también lo deben hacer. Qué triste se pondrá el Señor al ver que sus hijos descuidan tanto la palabra hoy en día, que no la quieren leer, no la quieren estudiar, no la quieren obedecer, no saben cuántos libros hay, no saben que hay 2 testamentos, no sabemos poner los libros en orden, ¿verdad? Como nos puso la tarea nuestra hermana Flor en una vigilia, ¿verdad? Tenemos que saber y conocer y estudiar y sobre todo obedecer más la palabra de Dios. Amén. Lo último que decía nuestro Señor aquí, el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso nos lleva, mis amados hermanos, a otra definición. Si usted está escribiendo notas, hermanos, esta es otra palabra apologética, esta es otra palabra que debemos conocer. Esto se llama inherancia bíblica. Amén. Inherancia bíblica. ¿Qué significa inherancia bíblica? Significa lo siguiente. Presentamos la siguiente definición. Las escrituras en sus escritos originales y correctamente interpretadas afirman la verdad y no contienen error. Eso creemos nosotros. Si usted lee nuestra declaración de fe, mis amados hermanos, que yo sé que la tenemos bien descuidada, mis hermanos, amén. Pero la iglesia tiene una declaración de fe. Nosotros declaramos que nosotros creemos en la inherancia bíblica. En otras palabras, mis amados hermanos, nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que vino de Dios, lo que Dios entregó a los hombres, no tiene error alguno. Ni un solo error tiene lo que Dios entregó a los hombres. Amén. Ahora, note que la definición dice: los escritos originales, correctamente interpretados, afirman la verdad y no contienen error. En una próxima clase vamos a hablar de cómo se llegó a construir la Biblia, porque de ahí salen muchos ataques. Amén. De que hubieron errores, de que en la Biblia tiene errores, hermanos. Lo que usted tiene que saber, les voy a contestar esa pregunta muy rapidito ahorita, dejándolo lo más profundo para otra clase.
Pero si alguien le dice que su Biblia tiene errores, usted también va a tener que saber cómo responder eso. Y la respuesta es de que las traducciones pueden tener errores. Es cierto, hermanos. De hecho, hay algunos errores de traducción muy obvios. Muy obvios. Hay errores de traducción. Amén. Entonces, eso no puede ser una trampa para el cristiano, sino más bien nosotros tenemos que saber cómo responder eso. Puede haber un error de traducción, pero lo que Dios entregó, eso no tiene error. Jamás puede tener error algo que viene de un Dios perfecto. ¿Quiénes son los que escribieron las traducciones? ¿Quiénes son los que copiaron los manuscritos? Los hombres. ¿Y los hombres qué son? Imperfectos. Pero el Dios que está encima de los hombres, Él sí es perfecto. Lo que Él entregó fue perfecto. Si hay algún error, ¿de quién tiene la culpa? Los hombres. Amén. Eso es para otra clase. Pero básicamente, hermanos, pero sí hay que poder declarar nosotros que creemos en la inerrancia bíblica, hermanos. Cuando Dios dice en Juan, cuando Jesús dice, hermanos, en Juan 17:17, cuando Él habla al Padre y Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hermanos. Él está declarando la inerrancia de la palabra de Dios. Él está declarando que la palabra es perfecta. Y eso es importante saber. ¿Sabe por qué? Porque se han levantado iglesias liberales, lugares que están enseñando que Dios se equivocó. Solo quieren agarrar lo que les gusta. Y lo que no les gusta, ¿sabe lo que dicen? Y alguno puede creer que es broma. Pero por eso, ¿verdad? Por algo existen las redes y todo eso, hermanos. Yo a veces me meto. De hecho, sigo una página por ahí, hermanos, que saca la luz. Porque estas personas graban las cosas y piensan que nadie los va a ver o que solamente en su mundo van a estar. Y luego sale. Y literalmente hay personas que se suben en un púlpito y hacen declaraciones como, mire, iglesia, ¿saben lo que pasa? Es que fueron otros tiempos y Dios yo creo que se equivocó. Él tuvo que haber hecho un error. Porque ahora esto, y lo hacen para justificar su liberalidad. Por eso nosotros como iglesia tenemos que tener una convicción tan fuerte que hay una inerrancia. Dios no se ha equivocado en nada. Los tiempos pueden cambiar, las costumbres pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es inerrancia bíblica, perfecta. Dios no se puede equivocar. Y si Dios no se puede equivocar, su palabra no se puede equivocar. Amén. Otro término, hermanos. Infalibilidad. Amén. Infalibilidad. Creo que no estoy diciendo eso correctamente. Infalibilidad bíblica. Amén. Es una palabra básicamente, hermanos, que significa lo siguiente. Las escrituras no pueden fallar en cumplir el propósito para el cual Dios las dio, porque proceden del Dios fiel y verdadero. En otras palabras, ¿sabe lo que dice esto? Que la palabra de Dios no falla. Y eso es algo hermoso y también bastante serio. Es hermoso cuando son promesas de Dios, ¿verdad? Pero que cuando son juicios, amén, ahí no la queremos agarrar a veces. Pero su palabra no va a fallar, ni para las promesas, ni para los juicios. Pero esa es la convicción que nosotros tenemos, de que la Biblia no tiene falla. La palabra de Dios no tiene falla, mis amados hermanos. Como dice Juan 10:35, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Así que inerrancia significa no tiene error. Infalibilidad significa no tiene falla, no puede fallar. ¿Sabe por qué no puede fallar la palabra de Dios, hermanos? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Quiénes somos los infieles? Nosotros. Pero Dios es fiel. Él es fiel a su palabra.
tanto para las cosas que nos gustan, amén, como también para aquello que nos hace temblar. Pero Él va a cumplir su palabra, tal y como está escrita. Amén. Otro término, mis amados hermanos, ya casi vamos terminando. Otro término dice autoridad bíblica. Amén. Esta palabra o esta definición significa lo siguiente. La escritura posee autoridad porque procede de Dios. La iglesia no otorga autoridad a la escritura. La iglesia lo que hace es reconocer la autoridad que la escritura ya posee. En otras palabras, ninguna iglesia tiene derecho de decir, nosotros estamos encima de la palabra. No, 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 no. La palabra está encima de la iglesia. ¿Quiénes son los que dicen que tienen autoridad sobre la Biblia? ¿Sabe quiénes son? Los católicos romanos. Enseñan ellos, hermanos, que lo que la iglesia dice, eso es lo que se va a hacer. Lo que Roma dice, eso se va a hacer. Lo que el Papa dice, eso se va a hacer. Es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos. Porque nosotros, una iglesia evangélica de sana doctrina, que no se ha torcido por ahí, siempre va a decir, no, no, no. No lo que dice la iglesia, es lo que dice Dios. Aunque el pastor no quiera, aunque los miembros no quieran, aunque esto o lo otro, vamos a respetar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso es autoridad bíblica. Como dice Isaías 66:2, amén. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios quiere un pueblo que reconozca su autoridad. Si el pueblo no reconoce la autoridad de Dios, estamos perdidos, hermanos. Dios tiene la autoridad, mis amados hermanos. La autoridad no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso obedecemos las Escrituras, mis amados hermanos, porque son la palabra de Dios. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Quién es el que está encima de tus decisiones? Dios. No es lo que el mundo hace, no es lo que la cultura esté haciendo, no es lo que el mundo diga, es Dios. Ahí se mira cómo va el cristiano caminando. Si obedece más la palabra de Dios que las revistas de allá afuera. Imagínense, hermanos, en los días de hoy, aún hay cristianos consultando las páginas de los horóscopos. Aún hay cristianos, mis amados hermanos, tomando consejería de matrimonio de las revistas mundanas. ¿La dejo o no la dejo? Déjala, le va a decir. Hazlo, te va a decir. Vive tu liberalidad, ¿verdad? Te va a decir. Y ahí va, como buey al matadero, por querer ser desobediente. Pero el que se rige por la palabra, mis amados hermanos, vamos a vivir en obediencia y santidad delante de Dios. Amén. Mis amados hermanos, aquí quiero decirles algo muy hermoso antes de terminar. Es algo que creo que voy a poder expandir en otra enseñanza, pero no quería perder la oportunidad acá. ¿Sabe otra razón por la cual nosotros podemos creer que esta es la palabra de Dios? Porque hay algo que la Biblia tiene que los otros libros no tienen. Usted sabe que los musulmanes tienen su libro. Usted sabe que los mormones tienen su libro. Usted sabe que los hindús tienen sus libros. Usted sabe que los budistas tienen sus sagradas escrituras, lo que ellos llaman sagradas escrituras. ¿Cómo nosotros podemos saber que nosotros estamos en la verdad? Mis hermanos, la Biblia tiene algunas características que ningún otro libro de otra religión tiene. Oiga lo siguiente. La Biblia fue escrita por múltiples autores. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Durante muchos siglos. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. En diferentes contextos históricos. ¿Sí o no, mis hermanos? Mediante diversos géneros literarios. Eso básicamente, para los que ¿verdad? Se recuerdan, hemos hablado de esto. Hay
poesía, hay profecía, hay historia, tiene diferentes géneros literarios. Amén. Y fue escrita principalmente, como decíamos hace un momento, en hebreo, arameo y griego. Amén. Pero sin embargo, todas esas cosas te dirían a ti y a mí, ¿cómo puede ser tantos diferentes autores que tiene la Biblia? Que se escribieron en diferentes siglos. Algunos, como Moisés, escribieron tanto tiempo antes. O el escritor del libro de Job, que se dice que es el libro más antiguo de toda la Biblia. Y después, siglos después, viene un Pablo, viene un Pedro, viene un Juan escribiendo los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí o no, hermanos? Grande diferencia de tiempo. Amén. Diferentes contextos históricos. Algunos escribieron en esta parte, otros escribieron desde Roma, otros escribieron de diferentes lugares. Tiene diversos géneros literarios y se escribió en no un solo idioma, en 3 diferentes idiomas. ¿Cómo algo así puede tener una coherencia tan linda, tan hermosa como la tiene la Biblia? 2 testamentos, 66 libros. Pero si usted la sigue de Génesis a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que es la historia más hermosa de redención. Como dice aquí lo siguiente, ¿cómo se puede resumir la Biblia? En 4 pasos: creación, caída, redención y consumación. Ese es el hilo de la Biblia. Ese es el hilo de la Biblia. La creación del ser humano, la caída del ser humano, la redención por medio de Cristo del ser humano y la consumación, o sea, la restauración al fin de los tiempos del ser humano con Dios. Eso usted lo va a poder encontrar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted va a poder encontrar profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Siglos antes de que Cristo fuera encarnado, ya había profecía de que Él iba a venir. De hecho, hermanos, desde Génesis, cuando Dios, mis amados hermanos, declaró que la serpiente iba a ser pisada, su cabeza, por una mujer, ya se estaba profetizando de que Cristo iba a nacer desde una virgen. Eso. Lo que tenemos aquí es una imagen, hermanos, que espero tener más tiempo. Ahorita yo sé que ya estamos a la conclusión. Pero ¿sabe lo que enseña esta imagen, hermanos? Para los que le pueden ver. Voy a quitar mi cabeza, no quiero estorbarles. ¿Sabe lo que enseña esto? Toda la coherencia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, en otras palabras, todas las conexiones que tienen todos los libros entre sí mismos. Eso solo puede suceder en algo que fue inspirado por Dios mismo. ¿Sabe cuántas referencias? Esto se llama referencias cruzadas. Esto se llama conexiones entre diferentes pasajes. ¿Cuántos saben que en algunas Biblias usted puede leer en el Nuevo Testamento y ahí le va a tener una notita llevándolo al Antiguo Testamento? Esos son referencias cruzadas. Eso es algo que le está diciendo a usted de que lo que usted está viendo en el Nuevo Testamento tiene alguna conexión con algo del Antiguo Testamento. Y eso no solo pasa una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Sabe cuántas veces pasa? 63,779 referencias cruzadas tiene la Biblia. Y alguien tomó su tiempo para hacer un gráfico, lo que está viendo usted ahorita en la pantalla, para ver cómo está conectado toda la Biblia entre sí misma. Y eso fue el resultado. Está conectada tan profundamente la Biblia.
de Génesis a Apocalipsis. Amén. Siglos de diferencia, autores que nunca se conocieron. Amén. Moisés no conoció a Pablo, no conoció a Pedro. David no se conoció con Marcos, con Lucas, pero todos mantenían un mismo hilo con lo que estaban escribiendo. Dígame usted, ¿cómo puede ser eso posible? Solamente porque Dios lo inspiró, porque Dios es el autor de la Biblia. Amén. Así que, en conclusión, mis hermanos, si alguien le dice, la Biblia fue escrita por hombres, esta clase le ha preparado para responderle muy sencillamente. Sí, fue escrita por hombres, pero Dios dirigió sobrenaturalmente su escritura. Por eso creemos que la Biblia tiene autoridad divina. Así que no se ponga nervioso si alguien le dice eso. No tiene razón por qué temblar. Tenemos la respuesta. Amén. Eso es lo que la apologética nos ha enseñado. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que Dios se reveló al ser humano, que Dios inspiró las escrituras, que la Biblia es verdadera y digna de nuestra confianza. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y que su autoridad viene de Dios, no de los hombres. Eso es lo que hemos aprendido hoy en esta noche, mis amados hermanos. En la próxima enseñanza, si Dios permite, el próximo viernes, vamos a ver esto un paso más. Porque alguien le puede decir, amén, alguien que esté bien. Recuérdese, hermanos, usted se va a encontrar con gente bien preparada a veces. Hermanos, hay mundanos ateos que conocen más de la Biblia que nosotros, los cristianos. Hay que ser sincero. Y alguien le puede decir, sí, todo lo que usted me ha dicho es bueno. Pero, ¿cómo usted sabe que su Biblia no fue alterada? Y le va a sacar lo de los manuscritos, le va a sacar de los libros que no están en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que algunos por ahí dicen que también deberían estar. Y también vamos a tener que saber cómo responder esa pregunta. Eso es lo que nosotros vamos a contestar, si Dios nos ayuda, la próxima semana. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias a Dios por este tiempo y sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Amén. Digámosle al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre bueno, Padre eterno, te queremos dar toda la gloria, toda la honra, mi Señor, por todo lo que usted, Señor amado, nos ha enseñado en esta noche. Gracias, Padre, por una enseñanza más de apologética que creemos que nos está preparando, Padre, para defender la fe, para tener convicciones verdaderas y no solo que digamos que creemos las cosas. No, Padre, tú quieres que tu pueblo tenga conocimiento, entendimiento, discernimiento, fe, que tu palabra es verdad. Señor, gracias, Padre, por mis hermanos que han venido en esta noche. Gracias por aquellos, Padre, la gloria, que van a escuchar la transmisión, que van a ver después la enseñanza. Padre, bendice cada vida, termina tu obra en cada corazón. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo por medio de las enseñanzas. Gracias, Padre, por todo lo que usted está haciendo, Señor amado, porque yo sé que no es tiempo perdido. Yo sé que es un tiempo muy edificante. Termina tu obra en cada corazón, mi Señor. Lleva a nuestros hermanos, a cada uno de nosotros en paz y en bendición, así como llegamos. Llévanos, Padre, ahora a esta hora de la noche al salir de este lugar. Guárdanos, Padre, la gloria, aparta todo mal, Señor. Llévanos con paz y en bendición. Y si tu Hijo no ha venido, el domingo estaremos aquí de nuevo, Padre, la gloria, con nuestros hermanos, aquellos que han faltado, aquellos que están pasando luchas, pruebas, enfermedad. No lo sé, Señor amado, pero guarda a todos, Padre. Haz tu obra en cada corazón y que juntos el domingo nos gocemos en ese servicio. A ti la honra y la gloria, Señor amado, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos con la ayuda de Dios el domingo.